De Laboratorios Bussier-Sanfer, en donde vamos a hablar sobre IVPs en el 2026, qué tan diferentes son en la erradicación del Helicobacter pylori. Para esto, doctora Sandrita, ¿por qué se me va? Para esto, pues contamos con dos expertos en el país sobre, perdón que estoy tapando al doctor, sobre este tema. Nuestro profesor, el doctor William Otero, que nos hace un honor en acompañarnos hablando sobre el tema. Y la doctora Sandrita Cifuentes, también muy conocida desde la ciudad de Pasto, que nos acompañan para contarnos sobre el estudio que han trabajado en conjunto desde el año pasado, ya lleva un tiempo importante desarrollándose en Colombia. Dos brazos, uno en Pasto, otro en la Universidad Nacional, y pues toda una vida dedicada al trabajo y a la investigación sobre el Helicobacter pylori. Entonces, para nosotros, compañía, agradecemos el espacio de ustedes dos. No doy más detalles y presentación porque no necesita, doctor Otero. Mil gracias. Para esta charla, almuerzo, le dije a María Mónica que la persona idónea era el doctor William. Afortunadamente el doctor William ha participado, creo que en casi todos los estudios de erradicación de Helicobacter pylori a nivel de Colombia y de Latinoamérica. Hace un corto tiempo hacemos parte del grupo del doctor Otero y del doctor Riquelme de Chile, y para nosotros es un honor trabajar con el doctor Otero. El doctor Otero es una persona que ha dedicado su vida a educarnos, a enseñarnos a hacer investigación, y es una persona idónea para dar esta charla. Si alguien tiene experiencia acerca de cuál es el IVP o el KICAP que debemos usar, cuál es la terapia antibiótica que debemos usar, es él, porque definitivamente ya vimos que el cáncer de estómago tiene un impacto muy grande en Sudamérica, que es el causante de la mayor mortalidad por cáncer a nivel de nuestro país, y que el Helicobacter pylori es la bacteria que causa este cáncer. Si dilucidamos cómo tratar esta bacteria, definitivamente vamos a lograr bajar la incidencia de una forma proporcional. Esto nos lo ha demostrado estudios a nivel de Asia, donde se ha bajado la incidencia y la mortalidad hasta en un 30%. Es un honor que usted, doctor, nos pueda acompañar, compartirnos toda su experiencia. Usted es un experto que está en el consenso Matrix, que está en el corazón de América Latina. Gracias por poner su vida, su talento, para que muchos de los colombianos podamos seguir su ejemplo y salvar a una población aquejada por el cáncer. Sandrita, muchas gracias, muy amable por tu generosa presentación. Para mí es un honor y un privilegio estar hoy día aquí. Quiero agradecer infinitamente al Laboratorio Bussier que me haya invitado a esta importante conferencia. A mí me encanta compartir el conocimiento. Séneca dijo hace muchísimos años, siglos, que si a uno le diera un conocimiento y decidiera no compartirlo, nunca debió aceptarlo. Creo que el conocimiento es para compartirlo, y a mí es una pasión infinita estar aquí conversando con un tema sobre un tema en el cual Sandrita ha dicho cosas muy interesantes. Estamos comprometidos con la salud de los pacientes de nuestro continente, del mundo y de Colombia, por supuesto. Mi conferencia es sobre IVPs en el 2026, inhibidores de bomba de protones en el 2026. ¿Qué tan diferentes son y cuál es su impacto para erradicar el Helicobacter pylori? Hoy día que estoy con Sandra Cifuentes, una investigadora muy importante de Nariño, que hace parte de este grupo tan grande de América Latina para prevención primaria de cáncer, estoy muy contento porque es el grupo nuestro con el cual compartimos científicamente todos los días. Y estoy muy fascinado que Bussier haya tomado la iniciativa de recuperar un medicamento absolutamente muy bueno, como es el esomeprazol. Aquí hay un enemigo escondido en el hígado de las personas, que es el CYP2C19, una enzima
que genéticamente se puede dividir entre rápida metabolizador, intermedio metabolizador y pobre metabolizador. Entonces, hoy día, con el tratamiento personalizado, ha tomado mucha relevancia el concepto de los metabolizadores de los IBPs a nivel hepático. La enfermedad acidopéptica, que es un grupo de entidades que se caracterizan porque los mecanismos de defensa son inferiores a los mecanismos agresores. No hay ningún medicamento hoy día en el mundo que aumente las defensas del tracto digestivo superior para evitar una lesión ahí. Por tanto, el único medicamento que existe son aquellos dedicados a bloquear los agresores. Y los agresores son específicamente el ácido clorhídrico y el Helicobacter pylori. Este es el grupo de enfermedades que se agrupan bajo la denominación genérica de enfermedad acidopéptica. Eso no es un diagnóstico clínico. Cuando yo estoy con mis residentes de muchos posgrados, siempre insisto en que enfermedad acidopéptica no es un diagnóstico. Uno tiene que caracterizarlo mejor. Entonces, las úlceras por AINES, úlceras por H. pylori, enfermedad por reflujo gastroesofágico, en esta conferencia ERGE, úlceras que sangran, úlceras que se producen post-ligadura de varices esofágicas, úlceras de estrés, que son pacientes que están en cuidados intensivos con ventilación mecánica, o pacientes con trauma cráneoencefálico severo, o pacientes con quemaduras extensas de más del 30% hacen úlceras de estrés. La dispepsia funcional, hay un componente pequeño que tiene que ver con el ácido, una patología absolutamente rara que es el Zollinger-Ellison y una enfermedad que hoy día cada vez se diagnostica con más frecuencia, que es esofagitis eosinofílica. Si bien ella no es una enfermedad acidopéptica, sí tiene un impacto profundo los IBPs en su manejo, y yo aquí lo voy a mostrar. Entonces, para todas ellas, los IBPs son el estándar de oro a nivel mundial. Y los IBPs se consideran los medicamentos más prescritos en gastroenterología, tienen eficacia demostrada y se ha encontrado que disminuyen la mortalidad por úlcera péptica. Se ha considerado medicamentos esenciales y algo muy importante que quiero hoy comentar con ustedes es que son prodrogas. Esas drogas deben ser activadas para que puedan ejercer su efecto. Una vez que alguien ingiere un IBP, una cubierta entérica impide que se degrade en el estómago, se degradan en el duodeno, se libera el producto, circula en la sangre y cuando el individuo consume alimentos se activan las bombas de protones. En reposo está activo el 5% de las bombas de protones de las células parietales. Hay 1 billón de células parietales. Y cuando uno consume alimentos se activan las bombas de protones. El canalículo secretor de la célula parietal es el sitio más ácido de la economía. Estas son bases débiles y se van allá, a ese sitio muy ácido. Son protonadas, se convierten en sulfenamida y ese bloquea la subunidad alfa de la ATPasa, hidrógeno potasio, y lo hace de manera irreversible. Se une a la subunidad alfa. La subunidad beta de esta bomba de protones es el blanco inmunológico de la gastritis crónica autoinmune. Entonces, una vez que el individuo consume alimentos, es que se activan las bombas y tiene un impacto profundo. Y es que deben darse en ayunas o antes de las comidas, mínimo media hora antes. Es una desventaja que tendría farmacocinéticamente, pero ese es el medicamento. Para cada patología que se va a tratar hay un umbral mínimo de pH. Y aquí voy a destacar que para una úlcera péptica que no está sangrando, FORRES-3, el pH que ha demostrado que favorece la cicatrización es un pH mayor de 3, de 2 a 3. En enfermedad por reflujo, el pH debe ser 4 o más. Pero voy a insistir aquí profundamente en que una úlcera péptica que sangra, el pH requerido es que rápidamente sea mayor de 6. Y para erradicar el Helicobacter pylori debe ser mayor de 6. Y este concepto es supremamente importante. Y también es importante que el pH nocturno impide tanto la mejoría del reflujo como la erradicación o la curación de H. pylori. El pH nocturno es un factor de riesgo absolutamente importante para que H. pylori no se cure. Por eso se insiste en que hay que bloquear al máximo el IBP durante 24 horas.
Y se ha encontrado que cuando el pH sube por encima de 6, H. pylori es curado. Versus si el pH no sube por encima de 6, no es curado. Esto tiene un impacto en la práctica diaria. Y hay que utilizar los medicamentos en la posología correcta y las dosis correctas. Visto de otra manera, el doctor Sugimoto aquí ha graficado sus resultados y se ve como cuando hay éxito, el pH en el estómago está muy altísimo comparado cuando no hay éxito. Y rara vez, en el paciente en el cual se cura H. pylori, rara vez ha tenido un pH menor de 4. En cambio, en quien no se cura H. pylori, el pH es frecuentemente ácido. Y eso es clave para que uno tenga en cuenta que para erradicar esta bacteria debe subir el pH. El impacto que tiene subir el pH gástrico es que H. pylori, estudios de hace muchísimos años han mostrado que un pH de 6 a 8, él se replica. En un pH menor de 6 sobrevive, pero no se replica activamente. Y un pH por encima de 6 aumenta la actividad de los antibióticos como amoxicilina, claritromicina, levofloxacina. El MIC se baja cuando el pH sube por encima de 6. El primer IBP licenciado en el mundo es el omeprazol. Es una mezcla racémica SIR, una imagen en espejo. Y en 2003 se licenció un isómero óptico puro, 2 mitades, que ese era el isómero S, y tiene un gran impacto, tiene mayor estabilidad para bloquear el ácido y mayor inhibición de la secreción de ácido. Voy aquí a comentar y a insistir de manera muy lenta y minuciosa que los IBPs no son iguales. No son iguales en su potencia y no son iguales en la forma en que ellos van a ejercer su efecto final de acuerdo al CIEP 1219 en el hígado. Con respecto a la potencia, el comparador en esta tabla es el omeprazol. 20 miligramos de omeprazol equivalen a 20 miligramos del comparador. Rabeprazol, 20 miligramos, equivalen a 36 miligramos de omeprazol. Es 1.8 veces más potente. El esomeprazol, que es el que nos convoca en este almuerzo hoy día, 20 miligramos equivale a 32 miligramos de omeprazol. Es 1.6 veces la potencia. Lansoprazol es similar y el pantoprazol es absolutamente muy poco potente. 20 miligramos de pantoprazol son 4.5 miligramos de omeprazol. Entonces, si uno compara que el esomeprazol con pantoprazol es como 7 veces más potente. Y esto tiene impacto cuando se va a erradicar, se va a curar H. pylori. Y esto ha sido tenido en cuenta por diferentes científicos a nivel mundial, el cual insisten que el que prescriba medicamentos para curar H. pylori deben tener en cuenta que el pH es fundamental. Y yo aquí voy a repetir que el pH nocturno es fundamental, tanto para reflujo como para Helicobacter pylori. Y eso me parece que, teniendo en cuenta, explicaría muchos fracasos terapéuticos. Cuando se compara esomeprazol con otros IBPs, esto se ha encontrado. El rasero que mide la capacidad de un IBP para ser eficaz es que sube el pH gástrico por encima de 6. Ese punto mínimo se ha comparado. Esomeprazol 40 miligramos versus lansoprazol 30 versus pantoprazol 40, se ve cómo en la gente que consume antiinflamatorios no esteroideos, el esomeprazol es el que más tiene el pH por encima de 4 durante 24 horas. En este caso, durante 24 horas, en 74% del tiempo estuvo el pH por encima de 4. Y esto es clave. Cuando se hace en voluntarios sanos, en un estudio crossover, se ve como el esomeprazol, que es la primera barra que está aquí a la izquierda de ustedes, es superior en voluntarios sanos en un estudio crossover que el resto de IBPs. Y esto es estadísticamente significativo. La otra parte fundamental cuando se habla de IBPs es esto, la farmacogenética, que tiene que ver hoy día con el tratamiento personalizado de acuerdo a las características del individuo. Así se maneja hoy día la medicina. Pero un paciente con cáncer de cualquier índole, dependiendo de la genética del tumor,
de la genética del individuo se personaliza el tratamiento. Entonces, hoy día ha tomado mucho interés en el manejo de los trastornos ácido pépticos el concepto de la genética, que en lo que nos convoca hoy va a modificar la forma en que el hígado va a transformar. Cuando uno consume un medicamento o cualquier sustancia, se absorbe el intestino, pasa al hígado por la circulación enterohepática. Ese es un peaje que tiene el ser humano y el hígado define qué pasa hacia la circulación. Los IVPs pasan por ahí y dependiendo de esta genética habrá disponible IVP para que siga su rumbo y llegue a la célula parietal posteriormente. Esa biodisponibilidad depende de la parte genética que está en el hígado. Entonces, el CIEP es el que codifica esa actividad enzimática y determina la biodisponibilidad para que los IVPs puedan actuar en el sitio que les corresponde. Y se ha encontrado desde hace muchísimos años que los IVPs de primera generación, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, son absolutamente comprometidos en los rápidos metabolizadores hepáticos de los IVPs. Este concepto fue el que hizo o inspiró a los químicos para hacer otros dos IVPs que se llaman de segunda generación. El esomeprazol y rabeprazol se llaman de segunda generación. Y se llaman así porque no son impactados por el CIEP. Ese es algo supremamente importante para tener en cuenta. Cuando hay un IVP rápido metabolizador, en Colombia por primera vez se describió el ultra rápido metabolizador. En América Latina lo hizo nuestro grupo. Aquí son rápidos y ultra rápidos metabolizadores. El IVP en el rápido metabolizador, como ve esta diapositiva, es para significar que hay muy poquito IVP para que actúe en la célula parietal. El intermedio metabolizador, que es el wild o el normal, entre comillas, hay suficiente IVP. El pobre metabolizador, como hay en Asia, una pastillita de 20 miligramos está todo el día dándole vuelta al estómago. Hay mucho IVP disponible, no está siendo eliminado en el hígado. En cambio, el que es rápido metabolizador elimina muy pronto ese medicamento y no va a actuar. Nuestros estudios de hace muchos años demostraron que en Colombia rápido y ultra rápido, en unos 600 pacientes testeados en Bogotá, de varias que han viajado a Bogotá por varias circunstancias, y cuando hemos analizado el linaje, no todos son de Bogotá, son de muchas partes de Colombia, 80% mínimo son rápidos o ultra rápidos metabolizadores. Y esto coincide con el grupo del doctor Riquelme, que en Chile ha encontrado algo similar. En Chile, 80% son rápidos metabolizadores de los IVPs. Nuestro primer estudio al respecto, en el cual hicimos un ensayo clínico basado en esta farmacocinética de los medicamentos, sugerimos en nuestro artículo que en ese momento, 2019, qué bueno sería que en la biopsia que se toma del estómago se pudiera determinar, y nosotros lo hicimos, la resistencia a los antibióticos. Y asimismo en la biopsia gástrica se pudiera determinar cuál es el gene, el CIEP que tiene ese individuo. Y con base en eso, uno utilizar el medicamento de manera personalizada. Yo creo que teniendo en cuenta que en Colombia ya el 80%, por lo menos aquí y en el eje cafetero, el doctor Izaza demostró lo mismo hace muchísimos años, mucho antes que nosotros, que el 80% de ellos ya son rápidos metabolizadores. Entonces yo creo que esta parte de la medicina personalizada se podría obviar y solamente utilizar medicamentos que no sean impactados por el CIEP. El impacto que tiene el metabolizador en lo que nos convoca aquí hoy, que es qué pasa con el Helicobacter pylori y el tipo de metabolizador. He traído aquí para compartir con ustedes este importante meta-análisis de la doctora Shah. La doctora Shah, como ustedes saben, en nuestra área de gastroenterología, es una líder indiscutible, una persona joven, cientos de publicaciones, absolutamente serias publicaciones, dedicadas al estudio de estas patologías y de manera muy rigurosa. En este metaanálisis se involucraron 57 estudios de varios países del mundo, incluyendo uno de Sudamérica, dos estudios de Brasil, y se encontró lo siguiente. Si un paciente tiene Helicobacter pylori sensible a claritromicina, o que no se hizo la prueba de susceptibilidad, pero en esa región
la resistencia a claritro es menos del 15% y que ese helicobacter es sensible a la amoxicilina, si le dan un IVP de primera generación, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, la probabilidad de que no sirva el remedio es 4 veces. No obstante que H. pylori es sensible al antibiótico, si utiliza un primera generación y no sube las dosis, un 50 o un 100% va a fracasar. Esto tiene un gran impacto en la práctica diaria. Yo lo veo todos los días con mis pacientes. Y cuando he utilizado esomeprazol y se analiza puntualmente ese dato en este metaanálisis y se compara rápidos metabolizadores versus pobres metabolizadores, no pasó absolutamente nada. Fue igualmente curado el Helicobacter pylori. En contraste con estos rápidos metabolizadores cuando se le dio IVP de primera generación. También se encontró cuando se dio rabeprazol, es una segunda generación. No es impactado por el CIEP, pero voy a hacer una aclaración. El esomeprazol es impactado en el 70%, pero ese grado de impacto en el esomeprazol no importa clínicamente. No es que no sea, también el CIEP lo altera, pero en una magnitud que no se ve reflejado en la eficacia del medicamento. Este es un metaanálisis hecho en Japón. Solamente se incluyeron estudios hechos en Japón o estudios hechos en otros países de Asia y un solo estudio por fuera de Japón, que es el estudio nuestro hecho en Colombia. Nuestro estudio fue incluido en ese metaanálisis de los japoneses y concluyó el metaanálisis que en la población de rápidos metabolizadores, usar lansoprazol y omeprazol baja la tasa de eliminación de H. pylori. En contraste, esomeprazol y rabeprazol no son influidos por este tipo de metabolismo. Esto tiene un impacto en la práctica diaria. Recientemente, la guía americana, la guía de la AGA, sobre manejo del paciente refractario, la doctora Shah y su grupo concluyen esto. El uso de altas dosis del IVP de primera generación o IVP no metabolizados por el CIEP o un PICAPS debe ser el medicamento para utilizar en pacientes refractarios. La pregunta, el corolario, la inferencia que uno hace es, ¿por qué hay que darle IVP primera generación para ver si funciona? Pues si tenemos disponible segunda generación, es obvio empezar enseguida ahí. Y las opciones que recomienda la guía de práctica clínica de la AGA para el paciente refractario, se llama refractario, hablando del Helicobacter, cuando ha fallado un tratamiento o más de uno, se llama refractario. Entonces, rabeprazol, esomeprazol, vonoprazan, tegoprazan, aumentar la dosis en 50% a 100%. La experiencia en América Latina la va a compartir con ustedes hoy día. Lo que yo considero los mejores trabajos de nuestro continente. Tenemos el primero, que yo le he llamado el tratamiento del doctor Nolo Riquelme. Doctor Nolo, ya ustedes lo han escuchado, es un líder latinoamericano. Hoy hace parte de la IARC, de la OMS, que es la Agencia de Investigación de Cáncer de la OMS. El trabajo del doctor Riquelme, el primer autor, es un doctorando que su tesis doctoral lo tuvo con este clinical trial. Encontró lo siguiente: esomeprazol 3 veces al día, metronidazol 3 veces al día, amoxicilina 1 gramo 3 veces al día, bismuto 3 veces al día. Cuando hemos conversado con Nolo antes de este ensayo clínico, hemos insistido en que por qué usar el esomeprazol solo en altas dosis en terapia dual, si el propósito es que el pH suba por encima de 6. Entonces, esta es una cuádruple terapia con IVP optimizado y una amoxicilina optimizada. Esto se vio al final del día. Por intención de tratar, 95% de eficacia de la cuádruterapia versus 81% de una terapia, triple terapia estándar, la que se usó toda la vida. Omeprazol, las dosis aprobadas por las agencias reguladoras, 20 miligramos, amoxicilina 1 gramo 2 veces al día y claritromicina 500 miligramos 2 veces al día, 81% de eficacia. Y por protocolo se vio también algo similar. Conclusión:
La terapia cuádruple de Chile, hoy día publicada hace unas semanas, ha demostrado ya de manera verificada en un clinical trial que se cumple la hipótesis que siempre hemos estado mirando, pero nunca se había comprobado. La ciencia significa, o el método científico significa, que una cosa es cierta cuando se demuestra. Los clínicos tienen la costumbre de estar haciendo inferencias fisiopatológicas. Como está alto, yo lo subo, como está bajito, yo lo hago. No. La evidencia es cuando se demuestra que funciona. Uno hablando puede ser un culebrero, convence a cualquiera, pero hay que demostrarlo. Aquí se ha demostrado esto. Y esta terapia es espectacular. Y quiero aquí enfatizar en lo que yo he llamado aquí con ustedes, ahorita les voy a contar, el protocolo de Castaño. Doctor Castaño, hemos conversado varias veces y un día él tomó la decisión de que por qué no darle la terapia dual, un antibiótico importantísimo, milenario, como darle el bismuto, y se ve como cuando se da esomeprazol 3 veces al día, amoxicilina personalizada con base en el peso del paciente, 70 kilos, menos de 70 kilos, 1 gramo. 3 veces al día. Voy a insistir en que la amoxicilina ya no se usa, sino 3 o 4 veces al día. Y el bismuto como un coadyuvante, un adyuvante. Para esta terapia dual. Y se ve entonces cómo con dosis altas y el adyuvante, el doctor Castaño ha tenido una gran tasa de erradicación, más del 90%. El esomeprazol entonces, que es un isómero puro, S y S, ha mostrado en mi conferencia que es superior a IBP de primera generación para erradicar Helicobacter pylori. Y voy a insistir aquí en este concepto, me parece absolutamente novedoso, y es que ya no usamos tampoco esomeprazol 2 veces al día. Nuestro grupo recomienda ya hoy día 3 veces al día, con base en estos 2 estudios que me parecen fundamentales, el del doctor Castaño de Colombia y el doctor Riquelme en Chile, y nosotros en la práctica diaria usamos siempre ahora 3 veces al día el esomeprazol. Le voy a contar que a mí siempre se me pregunta en todas partes, en las redes, los pacientes y los médicos, doctor, pero es que el ácido sirve para la digestión. Es que uno tiene 1 billón de bomba de protones, y cuando se da dosis alta de los IBPs, no quiere decir que fue abolida la secreción de ácido. Qué bueno sería que uno dijera, bombas de protones a sus marcas, las voy a inhibir. No, sea el remedio y en un segundo, fracción de segundo, hay otra bomba de protones actuando. Nunca hay anacidez. Pero no solamente en la infección por H. pylori impacta el CYP12C19. Aquí les traigo una información absolutamente importante y novedosa. Y es que se ha encontrado que la gente con ERG que no mejora, muchos que no mejoran, la falta de mejoría, el concepto de refractariedad estaba vinculado a que era un CYP12C19 rápido metabolizador. Entonces, esto ha sido verificado en varios estudios, pero aquí traigo en esta presentación que allí en este estudio mostró una mayor probabilidad de ser refractario el paciente con ERG si el medicamento utilizado era un medicamento de primera generación, que era impactado por el CYP, y mayor probabilidad de recaída igual. Ustedes pueden ver ahí que en este forest plot es absolutamente significativo. Pero también se ha encontrado, ha sido respaldado esto en la guía de práctica clínica de la Asociación Americana de Endoscopia Gastrointestinal recientemente publicada, que voy a compartir con ustedes. Miren ustedes que en pacientes con respuesta subóptima al manejo con IBP es importantísimo, sugieren ellos, testearlos para si son rápidos metabolizadores o no, y de esa manera asignar de manera personal el tratamiento. Pues en Colombia ya hemos testeado y ya sabemos que el 80% lo son. Pero también la guía del Colegio Americano de Gastroenterología. Esta es la recomendación que ellos hacen para el manejo de la ERG. IBP 1 vez al día, más medidas generales. Si no mejora, IBP 2 veces al día. Si no mejora, dar otro IBP no impactado por el CYP12C19, como el esomeprazol,
rabeprazol y vonoprazan. Allá en América, en Norteamérica, solo está aprobado el vonoprazan. Ustedes pueden ver por qué esperar tanto tiempo y el doctor no arrancar enseguida con el esomeprazol si está disponible ahí. Entonces yo puedo decir aquí, con base en lo publicado de buena calidad que he traído, que en la ERGE el manejo con IVPs en forma general puede no funcionar si el individuo tiene, como se ve en la parte central de mi diapositiva, un metabolismo rápido del IVP. Aquí se ve cómo este rápido metabolismo puede impedir. Y entonces el paciente habrá que decirle que el manejo se le va a ajustar de acuerdo a este CIEP, una terapia personalizada. Bueno, esto que tiene dinero para hacer este tipo de tipificación, fantástico. En Colombia a veces no hay presupuesto para un antiácido, mucho menos ese embeleco de, no, ya sabemos que 80% son rápidos. Pero no solo ahí. En la esofagitis eosinofílica, este es un concepto que traigo renovado, una enfermedad que se debe a que aeroalergenos o sustancias que implican alergia para el esófago, una enfermedad entre comillas, no es lo mismo, pero alérgica del esófago, en el cual se produce una afluencia impresionante de eosinófilos, van a producir una patología catastrófica. Bueno, esta patología recientemente se ha encontrado en la guía del manejo de la esofagitis eosinofílica, publicada hace unos poquitos meses. El doctor Delón y su grupo están de acuerdo en esto, que aquí hay factores que están en contra de que mejoren con IVPs. Y el factor más importante en contra es que el individuo sea un rápido metabolizador y se esté utilizando un IVP de primera generación. Aquí se ve cómo hay otros factores predictivos de que no funcione el IVP, que sea un individuo con alto índice de masa corporal, etcétera. Pero quiero insistir que en todas las patologías que tienen que ver con, que se llaman ácido pépticas, el CIEP está impactando. Pero hace muchos años el doctor Molina Infante, ustedes lo conocen, un líder mundial de esofagitis eosinofílica, hace ya una década, encontró que la respuesta a largo plazo en pacientes con esta enfermedad se disminuye cuando el individuo es un rápido metabolizador. Pero más recientemente se ha visto que en los niños que estén afectados por esofagitis eosinofílica, darle un IVP de primera generación, hay una alta probabilidad de que el éxito no sea tan bueno. Aquí se ve que las tasas de éxito varían drásticamente entre 30 y 70%. Y la causa es un rápido metabolismo del IVP de primera generación. Con base en lo anterior, quiero decirles que el mensaje que quiero que lleven a su casa hoy día es esto. En Colombia, más del 80% de la población estudiada es un rápido metabolizador del CYP12C19. El esomeprazol no es afectado por el CYP12C19. Por eso consideramos la elección en el manejo de H. pylori, la elección en el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la elección en el manejo de la esofagitis eosinofílica. Si se utiliza IVP de primera generación, será necesario, de acuerdo a la recomendación de expertos, en subir la dosis un 50 a un 100%. Entonces, ese obstáculo invisible, que es el metabolismo hepático en el CYP12C19, que en el caso específico de H. pylori impide que el pH sea por encima de 6, hoy día es un problema para Colombia y Chile. Y la consecuencia sería entonces no usar IVPs de primera generación, pero como dicen los católicos, Dios da el problema y también da la solución. Tenemos la solución. IVPs no metabolizados por el CYP12C19, como el esomeprazol, rabeprazol o PCAPS. Es claro, y quiero insistir aquí en que un paciente que se trate para H. pylori, la curación debe ser verificada. Y se recomienda verificarla a las 6 semanas. Y los exámenes para verificarlo no son cualquier examen. Son básicamente los que miran si hay infección activa, que sería antígenos fecales con anticuerpos monoclonales, VT con carbono 13
o la histología cuando se hace endoscopia digestiva. Bueno, hay otras indicaciones de cómo, otras recomendaciones de cómo probar la presencia de H. pylori. Entonces yo quiero invitarlos muy cordialmente, muy respetuosamente, a que vayan a Amazon. Está nuestro librito, que es muy baratico, de cómo se hace diagnóstico de H. pylori. Les agradecería infinitamente que compren nuestro librito para seguir escribiendo en el futuro, y son ustedes muy amables y muchas gracias por su atención. Tenemos sesión de preguntas todavía, hicimos la conferencia así breve, pero por favor pueden preguntarnos, estamos entre amigos, en confianza. Sí, doctor, por favor, doctor. Señor, por favor, amigo, dele el micrófono al señor allá. Muy bien, doctor. En ese código QR pueden accesar mi canal de YouTube, están mis conferencias ahí. Me encantaría sobremanera que las miraran, me gustaría. Sí, doctor. Felicitarle por su gran exposición, doctor. Le saludo desde Ecuador, Edison Narváez. Tengo dos consultas. Primero, el dexlansoprazol. Últimamente yo lo he venido manejando y he tenido buena respuesta clínica. ¿Y qué opina sobre el dexlansoprazol en el manejo del Helicobacter pylori? Sin embargo, sí va a tener una metabolización en el citocromo que comentó, pero en cambio tiene efecto dual. También tiene otra metabolización en otro citocromo. Y la siguiente pregunta, hay muchas guías y muchos gastroenterólogos que después del tratamiento del Helicobacter pylori, de hecho la bibliografía lo comenta, el 60% de pacientes continúan con síntomas o salen peor. Por eso se han iniciado los probióticos. Pero la pregunta va más relacionada, ¿usted recomienda manejar un IBP o supresión ácida por 4 semanas más? Excelente pregunta, doctor. Muchas gracias por estar aquí, doctor, me encanta. Somos muy amigos de los ecuatorianos, yo voy mucho a Ecuador. Muchas gracias por sus preguntas, son maravillosas. Voy a empezar por la primera, doctor. El dexlansoprazol es una forma muy audaz de distribuir el IBP en esos pacientes. 25% del medicamento se libera en el duodeno. El 75% se va liberando permanentemente en la medida que se activan las bombas de protones durante el día cuando uno come. No hay estudios suficientemente buenos porque el dexlansoprazol, doctor, no es muy eficaz para matar H. pylori. Y no es por lo siguiente, porque si uno da, por ejemplo, 40 miligramos de esomeprazol y come, se activa un mundo de bombas de protones que solamente activas son bloqueadas enseguida por el IBP que se ha consumido antes de la comida. Lo que yo creo es que cuando se suministra el 75% permanentemente a la sangre, cuando activa la bomba de protones, esa cantidad de medicamento no bloquea muchas bombas de protones. Si usted se mete a PubMed, aquí tengo una estudiante mía muy brillante, que es Laurita. Si Laurita te metes a PubMed ahorita, Laurita, y le pone dexlansoprazole and Helicobacter treatment, verás que habrá 20 estudios nomás. Si pones lo mismo con esomeprazole más Helicobacter treatment, hay 600. Conclusión, no se vende el dexlansoprazol para eso. Vamos a olvidarlo. No sirve. Su otro comentario, los síntomas, Helicobacter no da síntomas, ningún síntoma, no da. De cada 100 infectados por Helicobacter, a 5 más o menos les puede dar dispepsia. Se llama dispepsia secundaria a Helicobacter pylori. Y los estudios han demostrado que el NNT en dispepsia y Helicobacter es 14, dicho ya más tranquilamente. Cuando se tratan 100 pacientes con H. pylori por dispepsia, se requiere tratar 14 para que uno mejore por encima del placebo. Como usted puede ver, la inmensa mayoría siguen con síntomas. O sea, y cuando se mata H. pylori, lo que se estima hoy día no es que él per se da los síntomas, sino que el antibiótico también modifica el microbioma. Entonces estamos claros en que la mayoría puede ser por el microbioma que se ha restaurado, etc. Y entonces, con eso en la cabeza, no se justifica dar remedios para quitar los síntomas, porque él no da síntomas. Con respecto a los probióticos, es una muy buena pregunta, eso está muy debatido, doctor. Lo que sí se sabe es que H. pylori en el estómago, por su metaboloma, por sus metabolitos,
por suprimir el ácido cuando hay gastritis crónica corporal-antral. De ahí hacia abajo, desde el estómago hacia abajo, se modifica la microbiota. Hay un trastorno total de la microbiota. Es el máximo disruptor de la microbiota. Y cuando se mide la microbiota, con la forma en que se mide con base en el RNA ribosomal de lo que se recupera en las computadoras de la materia fecal, al año está totalmente normal la microbiota, como si nunca hubiera sido infectado. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en los probióticos porque si hay 2.500 especies de bacterias, hay virus, hay hongos, hay arqueas, vive un perfecto equilibrio con el ser humano, no es posible que un probiótico, ¿qué tendrá un solo probiótico? Es como que hubiera, no sé, usted que es conmigo en Colombia, tenemos en la frontera una cantidad de malos allá, unos guerrilleros malos, hay 2.500 guerrilleros, le mandan un curita para que los convenza de que es las armas. No hay nada que hacer, doctor. Entonces yo creo que no hay que dar probióticos. Es muy costoso, etc. Me encantó su pregunta, doctor. Muchas gracias. Sí, doctor. Sí, doctor, diga sí, por favor, doctor. Bueno, gracias por toda la información y la charla. Como es tan importante dar el esomeprazol en ayunas, con un verdadero ayuno, ¿cómo distribuye usted el horario de esos 120 miligramos de esomeprazol en el día, teniendo en cuenta la importancia que tiene el estado de ayuno para que tengamos una buena acción del esomeprazol? Excelente pregunta, doctor. Muchas gracias. Ese medicamento obligatoriamente, como todos los IVPs, debe darse 30 minutos antes o máximo 45 minutos antes de cada comida. Porque el dinero lo consume, él se absorbe en el duodeno, circula, está patrullando el organismo y cuando uno come, se activan las bombas de protón y él enseguida bloquea la bomba que se activó. Entonces hay que darlo en ese horario, tome esomeprazol, 40 miligramos, media hora antes de cada comida. No es otro horario, no importa, ok. Sí, doctor, decía, sí. Sí, doctor, muchas gracias por la conferencia. Hemos estado dialogando y he estado muy atento a sus charlas, incluyendo la del curso de Colsanitas sobre tratamiento de erradicación. Yo trabajo en una zona de Colombia donde la incidencia de cáncer gástrico no es alta en los llanos orientales, pero la infección por Helicobacter pylori sí es muy elevada, igual que el promedio del país. Además, nuestra ascendencia, la de nuestra población, es población boyacense, entonces vemos ocasionalmente cáncer gástrico por Helicobacter y sabemos que se debe erradicar. Hemos estado cambiando mucho la terapia de erradicación últimamente y teníamos la esperanza que la terapia dual podía darnos una respuesta adecuada. Empezamos con terapia dual con mucha esperanza, pero alcanzamos a ver que no subía la tasa de erradicación en la medida esperada y tomando toda la prevención del caso, de la dosificación como usted la recomienda, tratando de acercarnos mucho al paciente para vigilar la adherencia al tratamiento y todas estas medidas, pero aún así no subió del 80% nuestra tasa de erradicación con terapia dual. Entonces migramos a la terapia cuádruple, pero sin embargo esto sí crea más resistencia al paciente para tolerarla, para adherirse al tratamiento. Escuchamos en el curso de Colsanitas sobre el protocolo que usted sugiere del doctor Castaño, y entonces quisiéramos saber si de pronto podría ser una recomendación para este caso puntual de una región con las características que le sugiero, que le comento como para terapia de erradicación empírica de primera vez. Si nos lo sugiere socializar con nuestros médicos de atención primaria, sí podría ser una buena posibilidad. Esa es una primera pregunta. Y la segunda es similar. Si eventualmente, si existe esa tasa de respuesta esperada, pues por encima del 90%, si eventualmente una terapia dual reforzada, que sería como una tripla modificada, pero obviamente no con claritromicina, eso está claro, sino con tetradoxiciclina, minociclina, por ejemplo. ¿Qué opina al respecto, doctor? Excelente, doctor, excelente pregunta. Voy a empezar con la primera de la amoxicilina y esomeprazol. En este evento con la doctora Sandra Cifuentes en su departamento, hemos tomado la decisión
Esto es un top secret, pero como están grabándolo, pues ya no es top secret. De todas maneras, en el mercado hay muchos antibióticos, doctor. Y la bioequivalencia, lamentablemente, no es la que dice el que lo expende. Estamos haciendo un estudio, vamos a hacer un estudio nosotros para ver si es verdad que al hacer análisis químico, la cápsula o tableta sí contiene lo que dice el fabricante. Primer punto, uno a veces cree que está formulando correctamente. Compra allá en la tienda una cadena de oro y no era oro, era una mezcla tremenda, tiene hasta cobre ahí. En Colombia tenemos un gran problema, doctor. Aquí se licencian todo en el INVIMA, todo se licencia. Entonces no estamos seguros. Pero voy a suponer que usted tiene la amoxicilina correcta. Bueno, tiene el IVP correcto. Yo recomiendo que sea esomeprazol o rabeprazol. Lo otro tiene que subir la dosis al doble o triple. La adición de bismuto que el doctor Castaño audazmente le puso a la terapia dual, se llama dual más bismuto. Yo a usted le recomendaría que de paso no serviría con el doctor Castaño para ver si en el mundo real eso también funciona como funcionó en el ensayo clínico del doctor Castaño. Una cosa es un ensayo clínico que es muy riguroso, otra cosa es en el mundo real. Me gustaría que lo hiciera. Pero le quiero contar que en nuestras investigaciones, muchas veces la falta de eficacia es porque el médico no estimula al paciente al tratamiento. Le voy a decir que tengo varios pacientes que cuando los veo, el médico nunca le explicó la importancia del Helicobacter. Y le dices, toma este remedio y vamos viendo. No, es así. Voy a decir yo cómo lo hago. Señor, señora, es un placer que esté en mi consulta hoy. Es un honor para mí atenderla. Qué bueno, confía en mí. Le voy a dar un remedio para la bacteria Helicobacter. Esa bacteria es difícil de matar. Se requieren mínimo 4 antibióticos, pero recientemente se ha encontrado que 2 antibióticos pueden matarla. Los remedios le van a producir náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, pero usted se los va a aguantar a como dé lugar. Y un día fui a un centro comercial y cogí un micrófono y dije, había un poco de señoras ahí. Señoras, damas, por favor, quiero hacer una pregunta y me van a responder. Si le diera yo un remedio a ustedes que le da náusea, vómito o diarrea por 14 días, pero les baja la probabilidad de un cáncer de seno en un 60%, digo, ¿dónde está el remedio, doctor? Es lo mismo. Señor, usted no siente nada, pero esa bacteria, yo no sé si usted está en el 1% de la cáncer o no está, pero untado el dedo, untada la mano. Esa parte es fundamental. Entonces yo pido que usted verifique en su práctica para que esa parte la refuerce. Usar otro antibiótico, pues usted le recomendaría que utilice bismuto, a ver. Y si no, hoy día con este ensayo clínico de Chile, haga entonces la terapia cuádruple, que ya fue demostrado, y le dice lo mismo, son 4 remedios. Yo tengo pacientes médicos que me dicen, uy, pero 4 antibióticos. Y después, mira, tengo un paciente en quimioterapia. Y te cuento que está vivo sin pelo y sin uñas, pero está vivo. Y si no se toma ese poco remedio, se muere con todo y pelo y con todo y uña. Entonces dice, son 4 remedios, vamos a dar el remedio. Los estudios han demostrado que es un factor de no adherencia. Entonces, conclusión, doctor, sería, yo creo que sería mirar, le puede dar bismuto a la dual terapia con buenos medicamentos o a cuádruple terapia, doctor Nolo, me parece excelente. Tenemos más esquemas, que por ejemplo la terapia concomitante nuestra modificada, furazolidona, amoxi y tetraciclina, y que no muere con nada, digamos, es empíricamente. Y no es fácil el cultivo. En Bogotá, el doctor Emura no está aquí ahorita, pero frecuentemente el doctor Emura me dice, no frecuentemente, tiene como 15 pacientes conmigo, me dijo, pero mire usted que es sensible a todo, y el remedio y no funcionó. Es que el medio ambiente, el estómago, no es como el medio ambiente de la sangre ni del riñón. No, se requiere cantidad de cosas en el estómago. O sea que por eso es que no ha funcionado bien las terapias basadas en susceptibilidad. Tiene un fracaso hasta del 20%, 10 a 20%. La otra pregunta se me olvidó, doctor. ¿Usted me puede ayudar con la otra? Ah, bueno, me parece bueno. Ok, me parece bien, doctor. En realidad, esas terapias triples, que no son como usted menciona, las terapias estándares, utiliza entonces una cuádruple con juicio, la que se han demostrado. Su comentario me parece interesante porque hay estudios que han demostrado son 4 remedios, son 4, duales o 4, para seguir la estándar de los estudios. Usted darle bismuto, amoxicilina, minociclina o limeciclina, ahí están publicadas varias para que haya una cuádruple.
Yo a usted le recomendaría, y está de acuerdo conmigo, que en el mundo real utilice la del doctor Castaño o la de Chile y hacer un estudio ahí del mundo real. ¿Más preguntas, dudas, inquietudes? Sí, doctor. Sí, Sandrita, por favor, Sandrita. Era lo mismo, Edgardo, pero hay otra cosa que me parece muy importante y es que no tenemos tetraciclina en el país. Tampoco tenemos furazolidona en tabletas, entonces la única que encontramos costaba 42.000 pesos las 30 tabletas, por eso nos angustió que estuviéramos dándole placebo a un paciente. Era eso, básicamente, mirar si podemos hacer algún tipo de convenio para que los laboratorios puedan traer tetraciclina de buena calidad a nuestro país. Esa es una. Y segundo, pues que no sabemos qué es lo que está pasando con los medicamentos que dan las EPS. Son medicamentos genéricos. No sabemos muy bien esta bioequivalencia y probablemente esta sea una de las causas de esa resistencia tan alta a la que venimos enfrentándonos. Pues sería muy importante hacer políticas públicas, ya que es una enfermedad que nos está matando, y hacer de obligatorio cumplimiento que los laboratorios tengan terapias de bioequivalencia, pero no que sean pagadas por el laboratorio, sino hechas por el gobierno nacional para tratar de evitar que estemos dándole quién sabe qué medicamento a los pacientes. Sandrita, muy bien, muchas gracias, Sandrita, muy bien. Sí, doctor. Una preguntita, doctor. Sí, doctor. Excelente conferencia, profe. Muchísimas gracias, como siempre. Tengo una paciente con 2 tratamientos, terapia OCA y luego terapia OLA. La última fue con bismuto y definitivamente sigue refractaria. ¿Cuál es el siguiente paso en el algoritmo de buscar la causa de por qué sigue esa refractariedad? Y definitivamente, ¿cómo hago para que esa paciente que sigue dando positivo quede negativa? O definitivamente la catalogo ya como una paciente con una infección crónica y dejo de tratarla. Excelente pregunta. Usted lo vive y todos lo vivimos. Entonces, el primer comentario. Es un paciente refractario, se llama refractario, con uno que falla y ya va. Le recomiendo utilizar la terapia cuádruple de los chilenos, con juicio, pero estimulando al paciente a que se lo tome, como debe ser. Ya escuchó a Sandrita y mi persona que hemos dicho, no sabemos qué estamos formulando, pero a la de Dios. Yo envié una carta al ministerio, al gobierno nacional, diciendo que obligara a un laboratorio, a quien fuera, que mirara uno de derecha para que se la montara al dueño y que pusiera enseguida antibióticos que sirvieran, y esa carta se perdió. Qué bueno sería que la población nacional tuviera antibióticos buenos. Le recomiendo que haga esa cuádruple terapia. Y si no le funciona, usted tiene mi teléfono, me echa una llamadita y el petit comité miramos qué hacemos. Listo, profe. Muy amable. ¿Tiene más preguntas, dudas? Sí, doctor, claro que sí. Sí. La dosificación, ¿cómo la recomienda con la presentación que tenemos en Colombia? Sí, ¿Cuántos doctor. frascos se van? Gracias, doctor. Suspensión, doctor. Una cucharada da 100 miligramos. Sino como son una cucharada 3 veces al día. El tipo si hay una cantidad de frascos y dice, tranquilo, no se afane, que es así, no hay más. Que no tiene más, ya usted sabe, ¿no? Con la novia vacine, no más. Más preguntas, más dudas. Si más preguntas, para mí fue un placer, queridos colegas, y un honor. Voy a pedirle favor a todos ustedes, no se vayan todavía, les voy a suplicar, ayúdenme, que tengo que entregar una encuesta en otro país sobre la forma en que se ejerce la endoscopia en Colombia. Les voy a enviar a toditos una encuesta que demoran 1 minuto contestándomela. Ahora se la envío tranquilamente. Agradecerle al laboratorio Bussier. Es la primera vez que veo un almuerzo de verdad. No fue un sándwich. Muchas gracias, nena, eres muy linda. Gracias por el almuerzo. Yo pensaba no comer, pero ya voy a comer. Muchas gracias a todos, muy amables.